Hola, hola. Hola, Gianfranco, ¿cómo Bien, ¿y tú estás? cómo estás? Bien, solo te escucho, a ver. ¿No me ves? Estamos... Todavía no te veo. ¿Tú me ves a mí? Sí, te veo. Ah, perfecto. No sé por qué no te veo, pero bueno, quizá en algún momento te va a visualizar la transmisión. ¿Eh? Mira aquí, chiquilla. Un segundito. Te veo en otra pantalla, pero estoy bien. Acá en el teléfono no te veo, pero acá estoy con otra pantalla, así que ahí te estoy viendo, Gianfranco. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo bien? ¿Se escucha y se ve? Ahora te escucho. Ya. Yo también te escucho y te veo bien. Ya, perfecto. Sí, que parece que te pegaste un poquito, pero sí. Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Estás en el norte, por lo que entiendo? Sí, estamos acá en la ciudad de Copiapó, justamente ¿Ya? por el lanzamiento del libro, así que ahí estamos ahí trabajando con comunidades, con niños más que nada de escuelas de hoy día Copiapó y mañana voy a estar en Caldera. Ya, está haciendo una gira ahí por el norte. De ahí me cuenta bien el objetivo preciso, pero bueno, saludarte, Gianfranco, muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, a tu disposición con nuestro medio de comunicación, Codex Verde. Eh, y acá, bueno, el objetivo de esta conversación, entre otras cositas que también te queremos preguntar para aprovecharte, es evidentemente el lanzamiento de tu libro Consume Consciente al rescate del agua. Sí. Ahí sí, sí, al rescate del agua, efectivamente, un libro infantil que ya en la próxima semana, por lo que entiendo, ya se lanza en todo el país. Sí, ya se ha ido, como te digo, lanzando en algunos sectores, la preventa a través de la editorial Trayecto, en mi sitio web, gianfrancomarcone.cl, ya también está a la venta ya hace algunos días. Como te digo, lo estamos lanzando en algunas ciudades, más que nada de empresas que apoyaron este proyecto y que finalmente lo están distribuyendo, regalando a escuelas de las ciudades del norte del país, donde finalmente son lugares que sabemos que tienen muchos problemas de agua, que están con una sequía importante, además son lugares algunos bastante desérticos. Así que es como te digo un lanzamiento progresivo, pero que culmina la próxima semana justamente con el lanzamiento final en la región metropolitana y ya también con el libro físico directamente en las librerías. Perfecto. Oye, Gianfranco, y bueno, cuéntame, ¿cuál fue la motivación por lo que entiendo, son unos personajes que se llaman Consume Consciente que ya habían tenido una edición de un libro que era El Rescate del Sí, Planeta, pero en esta justamente. ocasión el foco es el agua, el recurso hídrico. Entonces, coméntame desde un comienzo, o sea, ¿por qué tu motivación de escribir enfocado en los niños y niñas de nuestro país y evidentemente del mundo? ¿Cómo nace esa motivación? Sí, mira, esta motivación partió justamente en plena pandemia, ahí por supuesto típico por los encierros, ahí todo lo que significó la pandemia, uno empezó como a buscar qué cosas podía hacer en los tiempos libres cuando estábamos encerrados. Y yo hace tiempo que tenía ganas de escribir algo, no sabía a qué público etario hacerlo, en realidad era bastante complejo para hacer algo a lo mejor para gente mayor, para mí, pensando en las capacidades, obviamente yo no soy escritor, nunca había escrito ni siquiera no sé, unas páginas de algo, así que era como un poquito más complejo. Y obviamente como soy papá también tengo bastante feeling en general con los niños, hago hartas actividades en colegio, en escuela, hace bastante tiempo con niños, tengo un equipo de trabajo que se llama Coactuar, que hacemos justamente actividades un poquito más lúdicas, más entretenidas, siempre desde el punto de vista de la educación, en colegios. Entonces dije, quizás el camino va por ahí, pues y en pandemia nació Consume y Consciente al Rescate del Planeta, que fue un libro bastante independiente, bajo una editorial que se llama Aguja Literaria, el cual no estuvo en librería, estuvo solamente en venta digital, estuvo en muchos portales de estos que hoy día finalmente los libros son virtuales, no son en papel físico. Entonces le fue bastante bien, estuvo en el CRA, que es el catálogo que tienen las bibliotecas públicas de Chile para poder comprar libros para finalmente surtir las bibliotecas de las escuelas públicas de nuestro país, que es un poquito también mi objetivo, aparte de escribirle a los niños, en general mi objetivo era que llegara a las escuelas públicas de Chile,
que pudiese llevar este tipo de contenidos a lugares recónditos del país donde lamentablemente por distintas razones no pueden tener este tipo de contenido. Y pasaron 4 años que no hice nada. Siempre quería seguir la saga porque eran los mismos personajes, era Consume, como tú dices, un niño muy consumista, muy derrochador, muy contaminador, muy poco amigo del pensamiento ambiental, no cree en el cambio climático y consciente que es un niño al revés, pues muy consciente, muy cuidador del medio ambiente. Su padre, de hecho, y eso lo contamos en el libro número 1, su padre murió en un desastre natural, entonces él sabe qué significan los desastres naturales, sabe qué significa si no frenamos el calentamiento global, lo que puede pasar o lo que puede seguir pasando. Y en el primer libro rescatan al planeta, es decir, pasan una serie de aventuras finalmente con el fin de tratar de bajar la temperatura planetaria y rescatar al planeta. Y en este otro, el año pasado, si no me equivoco, dije ya, tengo que seguir porque esta saga continúa y se me ocurrió hacer una historia en Instagram y preguntarle a la gente, primero, ¿quieren que continúe Consume Consciente? 80 y tanto por ciento sí. Después, ya, pues, ¿y a quién rescatamos ahora? Y puse al agua, si no me equivoco, a los bosques, a la naturaleza, y no recuerdo la cuarta, y ganó el agua con prácticamente un 90%. Así que dije, ya, pues, vamos a tener que rescatar el agua, y empezamos a escribir de a poco, ya vimos que se acercaba un poquito este año, vamos a apretar un poquito la máquina, porque la idea era justamente lanzarlo en una efeméride importante del agua, que es esta semana, Claro. que es la Semana del Agua, el sábado, el Día Mundial del Agua. Perfecto. Oye, Gianfranco, ¿y estos personajes Consume y Consciente están inspirados en alguien? ¿Me hablaste de tus hijos? ¿Hay quizá alguna particularidad de ellos que pudiste rescatar para estos personajes de los libros? No, no hay nada así como que yo pueda decir, ojalá que no tenga un hijo Consume para nada. Consciente sí, que los dos son cada vez más conscientes porque todos los días les trato de inculcar este tipo de cosas a ellos. Pero no, lo que sí podría decir que ellos me ayudaron a inspirarme porque cuando tenía la idea de escribir algo dije ya, tiene que ser para niños. Después dije ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llamo a los personajes? Y un día estaba leyendo un libro con mi hija, la estaba ayudando a leer sus típicos libros de colegio, de estos textos de lectura complementaria. Creo que mi hija tiene que haber estado, a ver, pucha, estamos hablando 2020, en segundo básico, una cosa así, y tenía un libro que hablaba que todos los personajes tenían como nombres derivados de las frutas y verduras. Ya. Entonces dije, qué interesante, qué entretenido, voy a buscar un derivado de algo ambiental. Por ejemplo, la mamá de Consciente en el primer libro, porque en este libro nuevo aparece solamente 3 personajes, Consume Consciente y una gota de agua, nadie más. En el primer libro aparecen más personajes y la mamá de Consciente se llama la señora Larresi, su nombre es Larresi y su apellido es Cladora, la recicladora. Es una señora full reciclaje. Entonces buscar así relaciones de palabras. Y te juro, Waldo, no te miento, pero un día estaba durmiendo y desperté casi así como con pesadilla y dije, Consume Consciente. Y ahí quedó. Casi Ahí está podríamos decir que lo soñé. Ya, perfecto. Oye, Gianfranco, nos están saludando ahí, aprovechando a Eva Soto, dice, hola, Francisco Javier, hola, buenas tardes, saludos desde Romeral, región del Maule, eres un maestro, dice Ole Boom, toda la fanática de Gianfranco. Saludos a todos. Tenemos la intención de ganar un ejemplar de Consumo y Sí, Consciente, en la gente que está conectada, sí, mira, de así que ahí hecho, vayan dando sus comentarios para ver a quién te se lo voy a firmar el regalamos el... celular ahí para mostrártelo, justamente acá lo tengo porque ya, Ah, genial. claro, ya nos llegaron las primeras, son muy poquitas copias las que tenemos, pero nos llegaron ya las primeras, están terminando ya la impresión de la partida un poquito mayor, por eso justamente la próxima semana es como el lanzamiento final y ya que van a estar presentes en Librería Antártica, en Busca Libre, en Trayecto, que es la editorial que albergó este libro, en la propia librería de Trayecto, y me queda una en el tintero, la Feria Chilena del Libro. Y por supuesto en mi página web, gianfrancomarcone.cl. Entonces, justamente este que tengo acá en la mano, yo te lo voy a hacer llegar a ti, autografiado, ahí con una pequeña dedicatoria para que ahí tú veas cómo hacemos el concurso y se lo regalamos a alguna persona que esté presente acá. Sí, a ver si para la gente que está conectada, que se va a ir conectando de a poquito en esta conversación, vayan dejando en los comentarios la motivación o por qué se quieren ganar el libro de Gianfranco, a quién se lo regalarían, a quién se lo leerían también. Así que vayan indicando ahí los comentarios y ahí al final de la transmisión elegimos
la mejor motivación para este texto, para que caiga en buenas manos. Oye, Gianfranco, y bueno, me dijiste que ya, bueno, ya está lanzado. ¿Dónde se puede encontrar? En Editorial Trayecto actualmente y en la página de Gianfranco Marcone. Y luego va a estar disponible en qué plataforma. Sí, en este momento, si lo quiero así ahora ya, en mi página está disponible así de inmediatamente, gianfrancomarcone.cl. De hecho, está Consume Consciente Rescate del Planeta, está Consume Consciente Rescate del Agua y hay una oferta del pack. Si quieres los dos, te lo llevas por un precio Ah, que genial. obviamente es mucho menor a si sumas los dos precios individuales. Consume Consciente Rescate del Planeta, como es un libro, fue más independiente, es tapa blanda, no es tapa dura como este, es mucho más barato también que este segundo. En Editorial Trayecto está solamente Consume Consciente Rescate del Agua y está en preventa. Está en preventa a un precio especial, 14.990. Creo que después va a subir un poquito, así que si lo quieren es bueno que lo puedan comprar ahora. Y ellos lo entregan a partir del 26 de marzo, que ya es próxima semana, en realidad es el próximo miércoles, no queda nada. Ya ayer me enteré que ya está en busca libre, ya está en busca libre también, por lo tanto en busca libre ya lo pueden encontrar. Y en librerías más que nada físicas, hay gente que le gusta ver el libro físico, tocarlo, eso ya lo van a poder hacer a partir del 26 de marzo en Trayecto, que queda ahí en el Metro Los Leones, en la librería Antártica y en la Feria Chilena del Libro. Genial, Gianfranco. Oye, Gianfranco, y cuéntame ahora el por qué decidiste, entiendo que también tienes, que este libro no solamente va a tener, no va a ser solamente texto, sino que también hay una iniciativa ahí audiovisual que la trabajaste o que ha recibido el apoyo de ACADES, que es la Asociación de Salación. Sí, ¿Este objetivo por el cual estás ahí en el norte sí. también? Porque entiendo que en el libro también se aborda el tema de la tecnología de la desalación. Claro, mira, la idea del libro es, por supuesto, explorar que los niños conozcan todas las fuentes de agua que hay, cómo llega el agua a sus casas, el ciclo hidrológico, qué son los ríos, qué son los lagos, qué es el océano, por qué el océano no es llegar y agarrar un vaso con agua y tomarlo, por ejemplo, directamente. Y al final, bueno, ellos toman esto como una cruzada porque aprenden tanto en el viaje que tienen con Gota, que es una gotita de agua que le enseña finalmente todo, que lo toman como una cruzada y van a su pueblo, a su ciudad de donde son ellos, que es un nombre obviamente ficticio, inventado, una fantasía, y inculcan a sus amigos, a sus vecinos a cuidar el agua, y ahí les enseñan varias prácticas como, como reutilizar el agua, etcétera, para poder salvar este recurso. Y al final hay un capítulo que son justamente donde exploramos las nuevas fuentes de agua. Y ahí justamente, como tú dices, está el apoyo de ACADES, que es la Asociación de Desalación y de Reuso de Chile, de empresas que se dedican a eso, donde explicamos qué es lo que es la desalación, explicamos qué es lo que es el reuso del agua y explicamos qué es lo que son, por ejemplo, una técnica que se ocupa mucho en el norte del país como los atrapanieblas. Entonces Gota invita a este par de niños a recorrer y a conocer estos tres tipos de formas que quizás nos puedan ayudar a tener un poco más de agua y ya no mirar tanto al cielo quizás y esperar que las nubes nos dejen agua, sino que ir a explorar otras fuentes. Y ahí, justo con ACAES, junto con Aguas Antofagasta, Aguas CAP, Aguas Nuevas y Aguas del Altiplano, que son las desanitarias del norte de nuestro país principalmente, estamos haciendo la entrega de estos libros a escuelas de las zonas y también el corto que decía que hoy día ya lo estrenamos acá en Copiapó, solamente para la gente que estaba, solamente lo vio la gente que estaba en el evento, pero va a estar ya en las redes sociales justamente el día del agua, el día sábado se estrena en redes sociales. Es un corto, muy corto, valga la redundancia, de un minuto y medio, que ¿Ya? justamente habla del capítulo número 10, que es el capítulo de desalación y reuso, y estos mismos personajes, el libro, te lo voy a mostrar acá de nuevo, si tú lo ves, estos personajes están hechos en plasticina. Es un artistazo que se llama Plasticity, son dos chicos que se dedican a esto, que hacen los monitos en plasticina, luego le sacan fotos y finalmente permiten tener las imágenes del libro. Pero esos mismos monitos de plasticina, si ellos los mueven, los animan, permite la técnica del stop motion, que conocemos muchas películas que hay de eso. Ya, ese corto está hecho con los mismos figuritas, pero se mueven, hablan, la gota de agua, consume y consciente, donde explican estas tres, más que nada dos, el reuso y la desalación de fuentes, de nuevas fuentes de agua. Y créeme que los niños lo encontraron maravilloso, les gustó mucho ver cómo los personajes que finalmente del libro se movían después. Un trabajo, en realidad yo digo, un trabajo de chino, así que a decir que nos están viendo ahí los chicos de Plasticity, felicitaciones para ellos porque es un trabajo bastante minucioso, largo, extenso, extenuante que ellos realizan y vamos a poder tenerlo ya ahí en las redes sociales para el Día del Agua.
City se llaman Asti los City, amigos sí. Los de puedes ahora, seguir ahí en Instagram. los sigan. Hacen talleres también ellos de si tú quieres aprender a hacer este tipo de figuras de plasticina. Hacen talleres también ellos y yo encuentro maravilloso porque mirar las caras de los personajes parece que fueran dibujados y están completamente hechos de plasticina. Y eso además permite también hacer la animación, modelarlos y hacer como que se muevan en cierto modo. Oye, Gianfranco, y tú que vienes del mundo audiovisual, te vemos ahí diariamente en la televisión, ¿no te da quizá el siguiente paso? Te surge, te doy una idea, pero digo yo, quizá ya la tienes en tu cabeza, del próximo paso educativo o de tu acción educativa, hacer un largometraje sobre este tipo de temática, quizás utilizando los mismos personajes que están ya plasmados en tus textos. Me quitaste las palabras de la boca porque claro, es algo que está por supuesto en la mente, es algo sobre todo, y desde antes, no solamente de ahora, sino que desde Consumo Inconsciente Rescate del Planeta prácticamente que está, ahora que lo veo plasmado en imágenes, que veo cómo se mueven los personajes, claramente las ganas son mucho más. Claro. Es algo que no es barato, es algo para nada que no es barato, pero ahí vamos a explorar quizás algún fondo de cultura, siempre hay fondos ahí de ciencia que permiten poder hacer este tipo de, mm, no sé si para televisión, si la televisión albergará un proyecto así, ojalá también que se pueda realizar, porque hoy en día, claro, vemos en la parrilla de televisión, no hay programas casi para niños, obviamente que en el cable sí los hay, pero me refiero a la Canal cultural. televisión, claro, abierta, canales culturales tenemos también, por supuesto, y, o sea, yo teniendo una serie solamente, o como tú dices, un largometraje de consumo inconsciente, enseñando cosas de medio ambiente, o sea, sería un golazo, me parece espectacular. Oye, Gianfranco, ¿y qué esperas tú con este libro? ¿Qué esperas cómo lo reciban los niños? Tú dijiste que, bueno, quizás está tu foco también en que estos también quizás sean apadrinados por el Ministerio de Educación para que se lean en la librería o la Sí, biblioteca de los mismos colegios, o los recintos públicos. ¿Hacia allá sí. va, hacia allá apunta? O sea, yo creo que apunta a tratar de llegar a la mayor cantidad de niños posibles, primero de Chile y ojalá de otros países del mundo también. Si va a poder postular al CRA como postuló Consumo y Consciente Rescate del Planeta, ojalá o así sea, porque lo bueno de eso es que finalmente son recursos que da el Ministerio de Educación para que las escuelas públicas, las bibliotecas públicas se surtan de literatura para los niños. Si puede llegar a ser lectura obligatoria, maravilloso también. En realidad, pasito a pasito y lo que se pueda lograr para que llegue a nuestros niños ideal. Yo siento también, y me pasó lo mismo con el primero, varias personas me han dicho que además de ser un libro infantil, es un libro bastante familiar, es decir, leerlo en familia, con papás, con niños, es bastante grato. Y eso ya también, para mí, claramente es algo que es bastante gratificante. Perfecto, Gianfranco. O sea, mucho éxito por parte de Codex Verde y ahí vamos a estar tratando de promover este texto que se ve a priori muy interesante para la educación ambiental bueno, yo decía, no solamente en Chile, sino que son temas globales, el tema del agua, la gestión hídrica, y hay conceptos que evidentemente uno los da por sentado, que a veces Sí, la gente claro. los conoce y no es tan así. Sí, sí, claro que Hoy, y sí. Gianfranco, Dime. sí, bueno, y aprovechando de que ahí la instancia que estás con nosotros, te queremos ahí pedir tu opinión experta de cómo se viene este año, al menos en el tema de climatológico, cuáles son el pronóstico. Sabemos que estamos ahí en pleno, la niña está ahí todavía impactándonos acá en nuestro país. Sí. ¿Nos pueden hacer un resumen ahí de cómo se ve la proyección? Bueno, tú estás en el norte, pero acá en Santiago parece, delante vi Calorazo. la temperatura, en 32 grados todavía y son casi las 8 de la tarde. Sí. Así que ahí Sí. vemos que parece que va a ser un año caluroso o un invierno seco o se viene con lluvia. Mira, todavía no está muy claro en realidad, es bastante difícil precisar cuándo podrían llegar las lluvias, pero sí en general todo indica que la niña se debería retirar, lo que en cierto modo es buena noticia. Ah, ya, Si la niña se mantuviese en otoño-invierno, claramente podríamos estar hablando de un otoño y un invierno mucho más seco. Pero a pesar de que se retire la niña, porque es muy débil, por lo tanto no ha tenido tanto un mayor impacto.
Por otro lado, en el norte de Sudamérica se ha estado calentando la superficie del mar, lo que habla del niño costero, que es un fenómeno que afecta a muchos países como Ecuador, como Venezuela, y ya han tenido ellos precipitaciones intensas y algunos desastres bastante importantes, lo que claramente no es el objetivo y no es bueno que ocurra. Yo creo que va a costar un poco que se vaya el calor, no el calor extremo como el que tuvimos el día de hoy, eso van a ser días cada vez menos, más puntuales, pero sí temperaturas sobre lo normal. O sea, marzo ya es un mes en que la temperatura máxima promedio, por ejemplo, en Santiago es de 26 a 27 grados. Entonces, seguramente no vamos a tener ya 35, pero vamos a tener todavía sobre esos 26, sobre esos 27. Yo creo que va a costar un poquito que se vaya la sobrenormalidad en temperatura y va a costar que lleguen las precipitaciones. No sabría decirte si vamos a tener algo en abril, si vamos a tener algo en mayo, pero cuando saquemos quizás la cuenta final de todo otoño, yo creo que va a ser un otoño bajo los rangos normales. Invierno quizás se ponga un poquito más las pilas, ojalá sí lo sea, pero en general el año completo se ve un año claramente menor a los dos anteriores, es decir, ya probablemente los eventos de precipitación. Siempre está la posibilidad de tener eventos extremos, sobre todo ante cambio climático, pero cuando saquemos el total de la precipitación, no creo que Claro. tengamos lo que tuvimos en 2023-2024, que claramente fue un oasis dentro de un contexto grande llamado mega sequía. Sí, que fueron años que la gente pensó que con esos 2 años, que efectivamente llovió mucho en la zona centro-sur, se acababa la sequía. Había Claro. un debate ahí de que se acababa o no se acaba y empieza un nuevo periodo, pero como dices tú, y esa es la opinión bueno, trasciende, que fue un oasis dentro de este periodo que sigue llamándose mega sequía, ¿no? Sí, hay personas que le han dicho que no, que ya terminó. Yo creo que todavía hay que esperar porque no por 2 años buenos vas a recuperar 14. En realidad no es Claro, proporcional. Hay estudios internacionales que hablan de que para superar 14 años secos hay que recién tener 7 años al menos normales. Recién llevamos 2. Por lo ya. tanto, yo creo que todavía falta, y sobre todo en regiones como la que estoy ahora, Atacama, como la región de Coquimbo, son regiones que todavía están alicaídos, al norte de Valparaíso también. Hay regiones que se han ido recuperando, sí, pero si viene un año malo, vamos a volver a contar el mismo cuento. Por lo tanto, es importante que ojalá, uno, siga lloviendo más de lo normal y dos, al menos se mantenga normal en regiones que ya se han ido recuperando de a poco. Y es importante, y me imagino en el marco, paralelamente a esperar un año lluvioso o menos lluvioso, que también se trabaje en lo que tú mismo promueves en el libro, o sea, que se avance en tecnologías como de atrapaniebla, de Claro. la instalación, obviamente con proyectos que sean robustos respecto a sus impactos ambientales, pero que converjan ciertas tecnologías. También es muy importante la gestión administrativa del recurso del agua. Eso tiene que ir en paralelo, yo creo. Sí, tiene que ir en paralelo, no sacamos nada con tener mucha lluvia, o sea, la lluvia yo creo que todo se va a solucionar, pero no sacamos nada con tener desalación en todos lados, no sacamos nada con tener reuso en todos lados y finalmente no cuidamos también el agua. Súper importante también cuidarla, porque es muy Exacto. distinto el concepto de sequía y el concepto de escasez hídrica, son conceptos totalmente distintos. La sequía, claro, es porque no cae agua de las nubes, pero la escasez hídrica es porque les damos tan duro al recurso que no damos capacidad para que se regenere porque, claro, está cayendo menos de las nubes. Entonces tenemos que también buscar tecnologías que nos permitan llenar el vasito por otro lado y también quizás malgastarlo menos desde el punto de vista de la casa, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de todo, que acá no hay responsable, creo yo, particular. Uno dice, no, las personas dicen, no, pero es que sí es la industria. Sí, probablemente hay industrias que claramente consumen mucha agua o gastan mucha agua. Pero hay, por ejemplo, la agricultura, pensar en el reuso del agua. Hay otros países que toda la agricultura se riega prácticamente con agua de reuso. En Chile ya se está haciendo en algunos sectores, ojalá se pueda hacer más también. Pero desde el punto de vista de la casa también, si te vas a lavar los dientes y vas a ir a ver la teleserie a la pieza y vas a lavarte los dientes y el agua está corriendo, también obviamente está haciendo un daño bastante importante. Y Totalmente, ojo, ya, y ojo, Waldo, es súper sí, importante y yo se lo explico siempre a los niños. Estás haciendo un daño doble. Le estás haciendo un daño al planeta porque le estás dejando menos agua y estás haciendo un daño a tus papás al bolsillo. O sea, acá el tema ambiental, si tú cuidas los recursos ambientales, finalmente estás ahorrándote luquitas al bolsillo y estás ahorrándole también pensando, por ejemplo, en la energía. Dejo la luz prendida y no la estoy ocupando. Tú decís, ¿qué me importa si yo la pago? Sí, tú la pagas, pero también ahí tienes que pensar que hay gases de efecto invernadero que se están emitiendo. Y además, tu papá está gastando plata por las puras. no, efectivamente. Pero en eso los niños son, o sea, la generación que viene más consciente, también gracias a que se han sociabilizado más estos temas, los mismos colegios, alguna iniciativa de educación ambiental.
estos mismos textos como el que tú publicas, Gianfranco, viene una generación un poco más consciente respecto a de que no tenemos los recursos infinitos, todo lo contrario. Uno lo ve en manifestaciones, por lo general, manifestaciones ambientales, por lo general hay muchos niños Sí, muy conscientes, el veganismo cada vez más, gana más terreno claro que sí. en el público joven, porque también no es un tema del consumo en sí, sino que también una conciencia sobre el planeta. Sí, claro que sí. Sí, hay distintas tendencias. Yo no soy vegano, lo reconozco. Sí he disminuido mucho mis consumos de carne. Creo yo que tampoco no por ser amigable al medio ambiente vas a tener que tener todas las aristas. Obviamente que hay No, claro. algunas que no las vas a tener o no te gustan o no crees en ellas, no sé, distintas cosas. Tratar obviamente desde el lado que uno puede y que uno quiere ser más amigable con el planeta. Yo reciclo, yo composto, trato de usar energías renovables, trato de andar a pie y no utilizar vehículos. Yo no manejo un vehículo de combustión hace bastante tiempo. Andar en bicicleta, pero uno dice, no siempre puedo, no tengo ciclovía. Oye, el Transantiago casi me atropelló el Mm. otro día. Entonces, hay varias cosas que obviamente hay comunas que están llenas de hoyo. Entonces, tenemos que también, claro, tenemos que tratar de aprender a convivir en ciudades grandes, sobre todo como Santiago, y hacerla cada vez más amigable con el medio ambiente. Sí, no, lo importante es claramente el equilibrio entre la pues, tú decías el tema de la carne, efectivamente no puede consumir carne, pero quizá había una cultura de la carne Sí, antiguamente, de que todo era con carne y ahora hay muchas más opciones, hasta los mismos totalmente. restaurantes, hay alternativas, en la comida vegetariana o vegana, tiene muchas opciones para gente que también consume carne, para no excederse en eso, sí, es importante lo equilibrio en todo sentido. Oye, ya, Franco, y bueno, y para ir ya cerrando ahí, cuenta un poco de tus proyectos. Bueno, estás con el libro actualmente, que lo estás haciendo una gira, está en Canal 13. También tenías una plataforma donde también estás diariamente comunicando temas meteorológicos, de cambio climático. Sí, bueno, como tú dices, claro, a ver, bueno, principalmente obviamente mi trabajo en Canal 13, estamos ahí en el departamento de prensa con T3 AM, con los distintos noticieros obviamente donde me requieran según la contingencia. Estoy con un programa en la señal 2 de Canal 13, que es el canal T13 en vivo, que lo hacemos los miércoles a las 11:30 de la mañana en vivo, que es un programa que se llama El tiempo en tus manos, donde hablamos de meteorología, de cambio climático, de cuidado del medio ambiente, justamente todas estas cosas, nuevas tecnologías que pueden aparecer con el bien del planeta, agentes de cambio, personas que estén haciendo cosas por el medio ambiente. Y ya desde el punto de vista personal, claramente ahora con Consumo y Consciente Rescate del Agua, siempre potenciando Consumo y Consciente Rescate del Planeta, con mi página gianfrancomarcone.cl, que ahí a través de mi consultora Chile Weather eh, generamos educación ambiental, cultura meteorológica, como le llamo yo, tanto yo individualmente en actividades con adultos mayores, con agricultores, con distintas entidades que lo necesiten, y también con el equipo de Ecoactuar, que ya es un equipo un poquito más lúdico, que son actividades derechamente para niños, más entretenidas, algunas incluso hasta con canciones, con el corpóreo del Capitán Planeta, que es uno de los personajes de mi primer libro, con Daniela Seguel, que se dedica a hablar de todo lo que es el vestuario consciente, con el payasito Wellington, que tiene canciones referentes al cuidado del medio ambiente. Son varias actividades, obviamente dependiendo las necesidades y la disposición de recursos que pueda tener el establecimiento o quien lo necesite, y ahí hacemos el ecoactuar más básico o más full, dependiendo también del público objetivo. Perfecto. Entonces, bueno, para la gente que está ahí conectada o que va a ver el video luego en nuestro canal de YouTube, pueden contactar a Gianfranco por todas estas iniciativas que él cuenta, si quieren que participe en su establecimiento también, ahí para que puedan ver el foco, pero hay mucho conocimiento. A mí me llama la atención, Gianfranco, y te lo iba a comentar porque de un tiempo a esta parte, al menos en los canales de televisión, los meteorólogos, la gente que da el tiempo, como se dice popularmente, han tomado la posta, ya son gente más experta en la Sí, temática, eh, como tú, como Michelle Adam, como el mismo Alejandro Sepúlveda, Sepulinari, yo lo sigo así como en su cuenta, son ya como también activistas también del sí, ambiental, de cambio climático, y eso es muy interesante porque antes no era algo que se veía, antes el tiempo pasaba después de la noticia como algo casi como anecdótico o trivial, ya, ¿cómo va a estar mañana? Pero ahora esta camada de meteorólogos que está en los medios de comunicaciones masivos
ha tenido esta tendencia un poco más de consciente de explicar un poco los conceptos que muchas veces son desconocidos para la gente común y también explicar el contexto global que vive el mundo respecto al cambio climático, a la crítica ambiental. Sí, yo creo que Tú te sientes parte de esa camada, me imagino. sí, sí, sí. Yo creo que va un poquito por ahí por lo que tú dices, porque, claro, antes el tiempo era entregar las temperaturas, nomás como gastar el cielo y listo. Ya. Pero hoy en día tenemos también esa información en cualquier parte. Esa información tú abres el diario, está. Prendes la radio, está. Prendes la tele, está. Prendes el celular y está. Entonces todos tenemos los datos. Lo que hoy en día la gente requiere es por qué están ocurriendo esos datos. ¿Por qué hoy día, 18 de marzo, 35 grados en Santiago? ¿Por qué mañana va a bajar la temperatura prácticamente 7 grados menos? ¿Cómo viene el año, con lo que me preguntaba hace un ratito? ¿Por qué hubo una aluvión acá el año 2015? Y entonces, más que nada, el por qué. Y un poquito la posta también que yo he decidido tomar, más que ya mostrar el video del desastre, que lo que pasó acá, que igual es importante mostrarlo, porque es importante que la gente se entere de las cosas que están pasando y genera sensibilidad. Yo también prefiero ir a la solución, de decir, perfecto, pasó esto en Bahía Blanca, pasó esto en Valencia, pasó esto acá en Atacama, pasó esto en el Cajón del Maipo, pero oye, vamos a la acción, vamos a ser agentes de cambio, vamos a generar una vida más sustentable para que te permita a ti aportar en esto. Y en un futuro, que probablemente no lo vamos a ver nosotros, pero sí lo van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, puedes decir, chuta, finalmente lo que hicimos sirvió porque permitió bajar la temperatura planetaria y permitió que ya no fuera el año más caluroso de la historia como fue el 2023, como fue el 2024, como fue el enero del 2025, que el enero más caluroso de la historia, y quizás hasta cuándo vamos a seguir contando que cada mes y cada año son los más calurosos de la historia. Nos hemos especializado en batir récords esta generación Sí, al menos, claro que sí. lamentablemente, pero bueno, como dices tú, Gianfranco, al menos de ustedes desde los medios de comunicación masivos, hay mucha gente que los sigue, ya tienen esa responsabilidad, como dices tú, de también obviamente explicar por qué pasan las cosas, de que no es algo trivial, sino que no es un dato más de que un día de marzo haga tanto calor o que estén los aluviones en el norte, también va todo aparejado a múltiples aristas, pero es importante que ustedes también lo puedan visibilizar a través de estos medios, como decía yo, de comunicación masiva, otros medios como nosotros, más de nicho, tenemos otra labor un poco más técnica, un poquito más de puntualizar en los temas, pero los medios de comunicación tienen un rol tremendamente importante, lo siguen teniendo más allá de la propagación de otros medios Sí, alternativos. sí, sí, claro que sí. Así es, y ustedes también hay varios portales hoy en día que quizás antes eran impensados de noticias, como a lo mejor un diario común y corriente, pero especializado en noticias ambientales. Y eso claramente indica que las personas también están ávidas de Sí. tener contenido y de conocer estudios, conocer qué pueden hacer respecto a este tipo de temas. Así es, Gianfranco. Y bueno, te aprovecho de agradecer nuevamente de la disposición siempre con nuestro medio, de estar respondiendo a nuestras consultas, de estar en este live con nosotros en este 18 de marzo. Y vamos a dejar pendiente la Sí, entrega pues, del libro porque no se entendió mucho la dinámica por lo que entendí, por lo que pero por estoy viendo. último, Muchos saludos, sí, muchos saludos, pero vamos a hacer un post eso, adicional para me parece. sortear el libro de Gianfranco. Listo, ningún problema. Yo te lo hago llegar y ahí tú en el post pones las indicaciones y Sí. ya para la próxima semana se puede entregar sin ningún problema. Ya, Franco. Oye, te mando un gran abrazo, que te vaya muy bien en esta gira, mucho éxito con el libro, porque efectivamente es un libro que aporta, sobre todo a los más chicos de la casa. Así que te deseo mucho éxito con este libro, con el proyecto audiovisual, y vamos a estar muy atentos a cuando esté el corto para ver el arte de esta agrupación Plastic, se llama, perdón, Plasticity, Plasticity. Sí. Plastic City. Así que bueno, esto, mucho éxito amigo y que le vaya muy bien. Vale, muchas gracias a ti. Saludos a todos, que estén muy bien. Bien, Cuídense. Gracias, chao Waldo, nos vemos. gracias, Franco.